Buen día, miren dónde hemos amanecido el día de hoy. ¡Qué locura llegar acá, dormir! Llegamos de noche, dormimos acá y amanecimos con las Torres del Paine de fondo. Fue un espectáculo. Nos pasó una noche tranquila, ventosa, pero tranquila, y estamos listos para seguir nuestra ruta hacia Torres del Paine. El viento que hay. Estamos a 20 kilómetros de la entrada al parque, así que llegamos y tenemos muchas cosas para contar. Está 1 hora y media, 2 horas más o menos desde Puerto Natales, y acá la recomendación es que saquen su entrada al parque antes porque acá no hay internet. Hay muchas opciones de ticket dependiendo si son nacionales o si son extranjeros, cuántos días vengan. El pase de extranjeros hasta 3 días sale 32.400 pesos chilenos, y en nuestro caso, que vamos a estar más de 3 días, cuesta 46.200 pesos chilenos, y el ticket tiene una validez de hasta 10 días. Así que lo primero que vamos a hacer es registrarnos en el ingreso al parque. Mirá, si no es una postal donde hemos estacionado la jacuneta. Estamos en el Visitor Center de las Torres del Paine. En este punto vamos a estacionar nuestra casita, la vamos a dejar acá por los próximos 8 días, porque se viene una aventura increíble, así que nos vamos a preparar las mochilas porque arranca la aventura. Y estamos aprovechando, antes de irnos a la montaña, a dejar contenido programado en Instagram y en las otras redes sociales para no dejarlos a ustedes sin contenido, así que los invitamos a que también nos acompañen por ahí, porque vamos a estar 8 días sin señal de celular. Sin embargo, para aquellos a quienes les preocupa la conectividad, dentro del circuito se puede comprar internet, así que en breve ya les vamos a estar contando los precios. Pero de la mano con esto, aprovechamos también a darles una recomendación de algo que nosotros usamos cada vez que nos conectamos en redes públicas. Cuando te conectas en lugares como cafeterías, aeropuertos, bares, estaciones de servicios, que son todas redes públicas, corres el riesgo de que los hackers accedan a tu información. Pero por suerte hay una forma muy fácil de que eso no te pase. Y eso es usando una VPN, que sería una red privada virtual en la cual fácilmente, haciendo un clic, encriptas tus datos para que nadie pueda acceder a ellos. La que nosotros usamos es Surfshark, y lo bueno es que con la misma suscripción la puedes usar en un montón de dispositivos, y además también tiene un montón de otros usos, como por ejemplo puedes cambiar de ubicación de manera virtual para acceder a catálogos de series que están disponibles en otro país, como así también puedes hacer uso de antivirus o ver si hay información tuya que aparezca en una filtración de datos. Así que te invitamos a que asegures tu privacidad usando la misma VPN que nosotros, ingresando al enlace que aparece en pantalla y que te dejamos en la descripción de este video, surfshark.com/CIS. Al momento de finalizar tu compra, ingresa el código CIS y vas a poder obtener 4 meses extra en la contratación del servicio. Y si no te convenció, tenés una garantía de 30 días de devolución de tu dinero. Ahora sí, ya estamos listos para salir a caminar. Ustedes se preguntarán, ¿qué hacemos con 2 semejantes mastodontes así de mochilas? Vengan a este mapa que les vamos a mostrar. Acá tenemos el mapa de todo lo que es el circuito de Torres del Paine. Está bien diferenciado por colores. Nosotros actualmente estamos aquí en el centro de bienvenida, en el camping central, que es el camping principal. Y acá está el atractivo principal, el Mirador Base Torres, que si uno viene por un día a visitar el parque, es lo que se recomienda, lo que todo el mundo hace. Una caminata de unos 21 kilómetros aproximadamente, ida y vuelta desde acá. Acá es donde nosotros vamos a dejar nuestra motorhome, nuestra jacuneta, y hay 2 circuitos que son los más famosos, los más conocidos, que se realizan acá en el parque. Uno de los circuitos, el más famoso de ellos, es la W, que se llama así porque tiene esta forma de W, que es todo lo que está en rojo, que se hace obviamente en varios días, porque hay, como pueden ir viendo, todos estos son campings
lugares de acampada a lo largo de la montaña. Y el segundo circuito es este que ven acá en amarillo, que complementa después con el circuito en rojo, que es el famoso circuito de la O, de las Torres del Paine, porque es un círculo que da la vuelta a el mirador principal que está acá. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, que vamos a arrancar hoy. Vamos a caminar 8 días por la montaña para recorrer todos los rincones de este parque y acampar en varios lugares. Como les contaba, estábamos acá. Primer día vamos a caminar hasta Cerón. Segundo día vamos a caminar hasta Dixon. Tercer día vamos a caminar hasta Perros. Cuarto día vamos a caminar hasta Grey. Quinto día vamos a caminar hasta Paine Grande. Sexto día vamos a venir acá y vamos a caminar hasta Francés. Séptimo día vamos a volver al central y luego vamos a subir al famoso mirador Base Torres. Ya les vamos a ir contando con lujo de detalle cada una de las cosas, pero esa va a ser nuestra travesía de 8 días por las Torres del Paine. Calculamos caminar unos 140 kilómetros en todo este circuito con todas estas acampadas, así que se viene una aventura tremenda. No vamos a ir solos, ya les vamos a contar con quién estamos. Y miren qué hermoso el centro de bienvenida. Y atrás dice, bienvenidos a la Torre del Paine. Hay como un gift shop que nos hace acordar a Estados Unidos. También se puede tomar cerveza, que la verdad que a la vuelta va a estar muy tentador. Para comprar algún chocolate, algún fruto seco, si a alguno le ha faltado. Miren qué bueno, acá también tenemos información sobre el clima del día de hoy. ¡Wow! ¡Qué postal de las Torres del Paine! Este es el mirador Torres, el más famoso, pero esto va a tener que esperar porque va recién el último día. Arrancamos la caminata, gente, se viene increíble aventura, creo que una de las mejores que vamos a hacer en todos estos años de viaje. Ya estamos listos, empezando esta aventura y les vamos a presentar el equipo con el que vamos a compartir esta travesía. A uno de ellos ya lo conocen, Manu. Hola. Tal vez me recuerden de episodios anteriores como la ida a la Aconcagua. Manu fue con el guía que subimos a Aconcagua y acá simplemente coincidimos en plan de amigos de venir a compartir, a ir a Torres del Paine. ¿Por qué no coincidimos en una playa? Me pregunto yo, pero bueno. Bueno, capaz que eso puede estar para después, para relajar de tanta montaña. Me parece una buena decisión. Y por este lado la tenemos a Aye, una amiga que se ha sumado acá a compartir. En realidad ella es la culpable, todo el plan que estamos siguiendo, si algo sale mal, es culpa de ella, digamos. También. Remember when you told me that I should take it slow, but I can't stay when the world is waiting. I'm too used to being on my own. Hearts will break, but I have to chase it. Llevamos casi 2 horitas de caminata, vamos por la mitad del recorrido del día de hoy. El sendero está hermoso, venimos todo por una pradera verde, bien estepa patagónica, se está poniendo todo marrón, ya rojizo por el otoño. Hermosa esta parte del sendero. Después de 9 kilómetros de caminata, 3 horas 20, hemos hecho una paradita para almorzar. El plato que se mandó Santi, yo me voy a acercar a mostrarles que hasta en la montaña este chico cocina rico. Trajo quinoa, salmón, huevos, palta. Todo cocinado trajimos. Sí, bueno, pero igual te tomaste el trabajo de cocinarlo y traerlo antes. Hay que organizar muy bien el tema de las comidas para hacer cualquiera de estos circuitos, porque hasta que uno no llega al campamento no tenés para comer y después va a depender de cada uno si querés hacerlo más económico, trayendo tu propia comida, o si no, puedes elegir y comprar directamente ahí en el refugio las comidas, ya sea que elijas el pack completo de almuerzo, cena, desayuno, o que te preparen una vianda para los almuerzos cuando vas caminando, o bien comprar alguna comida puntual. Ya cuando lleguemos al refugio le vamos a mostrar todos los precios y todas las opciones que hay, pero bueno, durante el día vamos a comer alguna comida así de marcha. Bueno, esto igual de comida de marcha no tiene nada, es un plato elaborado, pero bueno, aprovechamos que hoy era el primer día y podíamos traer comida fresca de nuevo.
things I find. I break the molds with rebel's mind. I'm a Y finalmente, después de 3 horas y media de caminata, 14 kilómetros, hemos llegado al campamento Cerón. Acá algo muy importante para quienes quieran hacer los circuitos en Torres del Paine es organizarse con el tema de las reservas. Sí o sí, en todos los campamentos uno debe realizar una reserva. Ya sea que vayas con tu carpa propia, tenés que reservar la parcela, o bien si vas a dormir en la carpa que te ofrece ese campamento o en los casos en los que hay un refugio. Como les decíamos anteriormente, es muy importante hacer esto con anticipación porque se llena muy rápido. Nuestro plan era venir con nuestra propia carpa, que de hecho la hemos traído para campamentos que vamos a tener más adelante, pero por ejemplo acá el espacio para carpas propias ya estaba totalmente agotado, entonces solamente quedan estos espacios donde te ofrecen la carpa, que está, como pueden ver, no está en el piso, viene con colchón, y después, dependiendo del servicio que uno quiera contratar, que puede ser que vos te traigas tu propia bolsa de dormir o inclusive contratar con la bolsa de dormir. Vamos a hacer un recorrido cortito por la carpa. Es como la carpa en la que dormimos en Hawái cuando viajamos con la carpa de techo. Ese mismo estilo de carpas. Súper amplias, aunque quepan más personas, solamente pueden venir 2 personas por carpa. Y lo bueno que en todos los campings, ya sea que vos pares en refugio, en carpa o en tu propia carpa, podés usar los baños y hay duchas con agua caliente, así que tenemos acá ropa de recambio. Nos vamos a pegar un bañito y hacer una picada para recargar energías. Y acá ya estoy listo para meterme en la ducha, toalla de secado rápido, shampoo, jabón, duchita con agua caliente. La verdad que está súper bien. Ahora bañaditos es otra cosa, ¿no? Un placer las duchas, la verdad. Tenemos entendido que en todos los campamentos vamos a tener duchas. Después de un día largo de caminata, una ducha caliente es espectacular. Y al lado de donde están los baños y las duchas, nos encontramos con el sector habilitado para cocinar. Vamos a hacer unos caracoquesos hoy para cenar, que son fideos con queso. Qué pinta. No sé si es la pinta o el hambre que tenemos. Sobre todo. Nos vamos a descansar. Ya comimos muy rico y es tempranito, son las 9 de la noche, así que ya estamos listos para acostarnos, descansar, porque mañana arrancamos muy temprano y tenemos 19 kilómetros por delante. Nos vamos. Buen día. Escuchen la paz que hay en este lugar. Estoy sin micrófono, así que así como están escuchando ustedes en esta filmación, es el silencio y la paz que estamos teniendo en esta hermosa mañana. Súper agradable la temperatura, o sea, ni bien salgamos a caminar, ya vamos a salir directamente sin buzo. Hoy suponemos que va a ser calorcito, el cielo despejado, estamos viendo la montaña allá atrás. Ayer todo esto estaba tapado con nubes, entonces no sabíamos si las torres se veían desde acá y estaban tapadas por las nubes, o si, como efectivamente estamos viendo ahora, es que no se ven desde acá. Pero una hermosa mañana en la que estamos amaneciendo hoy. Ya estamos listos, casi estamos por desayunar. Ya hemos abandonado las carpas, así que acá preparándonos para arrancar el día. ¿Cómo está este equipo para el día de hoy? 10 puntos. Bien dormido, porque dormimos como 11 horas. Arrancamos el día 2. Ayer caminamos desde Central hasta Cerón y hoy vamos desde Cerón hasta Dixon. Arrancamos. Llevamos una hora de caminata, hemos hecho unos 3,5 kilómetros. El día está hermoso, venimos de mangas cortas, un sol, pero nos estamos por enfrentar a la peor parte del día de hoy. Tenemos que subir todo este cerro para cruzar por ahí arriba. Tenemos que ir hasta aquel bosquecito,
Así que se viene una horita de trepada intensa. Una hora 50 de caminata, 6 kilómetros. Hemos parado a comer algo y a disfrutar de esta vista. Estamos frente al lago Paine. Venimos muy bien, así que a recargar energías antes de seguir. Hemos llegado a la guardería Coirón. Acá hay un control donde te revisan que tengas hechas todas las reservas de los campings que siguen. Te tenés que registrar y es un lugar habilitado donde se puede usar la garrafita para cocinar, porque en el resto de los senderos no se puede utilizar, únicamente en los campings, en los lugares habilitados. Acá hay que simplemente registrarse y seguir caminando. Han pasado 4 horas y cuarto desde que salimos del campamento. Llevamos al momento 3 horas y media de caminada, un poquito más de 11 kilómetros y medio, y hemos hecho una paradita en el tremendo lugar donde vamos a almorzar el día de hoy, con una vista alucinante a las montañas. Estamos con la expectativa de saber si detrás de eso aparecerán las torres o no. Miren la pinta del almuerzo de hoy. Una pechuga de pollo, quinoa, huevo duro y palta. Así que vamos a almorzar. Miren lo que es ese glaciar. Recién buscamos. Se llama Glaciar Cubo. Está ahí entre las nubes. Pero allá a la derecha también se asoma. Es gigante. Qué alegría subir ahí y ver el próximo campamento, Campamento Dixon. Miren lo que es la vista, dónde está ubicado el campamento. A las orillas del lago, que tiene el mismo nombre, el lago Dixon. El glaciar ahí de fondo, la montaña. Nos quedan nada, 500 metros de caminata. Qué hermosa caminata el día de hoy, estuvo fabuloso. Y finalmente hemos llegado a nuestro campamento del día de hoy. Hemos llegado a Dixon. Tardamos caminando unas 5 horas, pero en total, digamos, con el tiempo de paradas y demás, fueron 6 horas 50. Ya les vamos a estar mostrando un poquito más del campamento, contándoles de los precios y demás. Lo primero es ir a armar nuestras carpas. Acá, al igual que en el otro campamento, uno podía reservar carpas armadas, como todas estas que se ven acá detrás, o bien reservar su parcela y traer su propia carpa, que es lo que hemos hecho nosotros. Estamos a los pies de las Torres del Paine, están ahí detrás de eso, y este es el hermoso lugar donde vamos a armar la carpa el día de hoy. Ahora sí que pudimos armar la carpa de día, no como la otra vez que llegamos súper tarde en Bariloche. Miren qué belleza cómo se ve la carpa armada. Estamos listos para empezar a guardar todas las cositas adentro. Sí, después nos vamos a pegar una ducha y a tomar algo rico, recargar energías. A ver.
Miren qué copada que está la carpa. Y ahora sí, ya tenemos lista nuestra casita para el día de hoy. Se escondió el sol y se puso súper frío. Nosotros ya nos bañamos y estuvimos tomando unos ricos mates, descansando y contemplando esta hermosísima vista a la montaña. Así que mientras voy a hacerles un recorrido por el camping en el que vamos a pasar la noche el día de hoy, les quería contar algo sumamente importante. Todos los camping que hay en Torres del Paine son concesionados por dos empresas. Uno es Las Torres y la otra es Vértice. Por ejemplo, en el que dormimos ayer era de Las Torres y el de acá es de Vértice. Otro dato a tener en cuenta es que no en todos los refugios existe la opción de dormir en camas. La de camping sí, en todos. Por ejemplo, en el que dormimos ayer, Cerón, solo había para dormir en carpa. En el que estamos hoy hay para dormir en refugio, que está ahí atrás. Y para aquellos que quieran hacer el circuito grande o la O, como es el que estamos haciendo nosotros, hay que tener en cuenta que el recorrido arranca en camping concesionados por Las Torres. Les vamos a poner un mapita acá. En el medio todos camping de Vértice y después finalizás con refugios de Las Torres. Entonces vas a tener que hacer tu consulta para asegurarte de que haya disponibilidad en todas las fechas que necesitas en estos dos camping, porque si no, no vas a poder hacer el recorrido. De hecho, el día de hoy, después del paso del viento, cuando vimos ya el lago Paine, había una estación de guardaparques que te pedían mostrarles las reservas de los campamentos, porque si no, no podías continuar. En ningún área del parque se puede hacer fuego, así que sí o sí uno debe traer su propia cocina de gas y cocinar en los lugares habilitados. Por ejemplo, acá está la cocina, estos son los baños. Y particularmente en este refugio hay un mini mercado, así que hay algunas cosas que uno puede comprar por acá. La verdad es que está bueno, se puede pagar con tarjeta o con pesos chilenos. Y acá se encuentra el refugio, que uno puede venir acá si quiere a comer, a beber algo. Estos son los valores de las bebidas y las promociones. Por ejemplo, 2 cervezas, una pizza, 25.000 pesos chilenos. En este lugar, el sitio de acampe cuesta 8.500 pesos chilenos. Si vos querés alquilar una carpa de las que están acá, cuesta 41.000 pesos chilenos. Les vamos a dejar acá una lista con los precios que están publicados en la pizarra. Además, si uno quiere, puede alquilar bolsa de dormir y demás. ¿Cuál es el menú de la cena de hoy? Hoy tenemos risotto de champiñones, mirá. Tiene una pinta y un olorcito, no saben. Buen día, hace un frío. Pero miren lo que es esta vista del glaciar con el lago, una playa acá abajo, miren, hay caballos. ¿Qué? Espectáculo. Un paraíso este lugar. Ya hemos desarmado la carpa, hemos desayunado, estamos listos para la caminata del día de hoy. Que lo bueno que es el día más leve de toda la caminata. El día va a estar espectacular, aparentemente. No va a ser frío, está el cielo bastante despejado. Eso sí, está fresco. Anoche hubo un rocío impresionante. Salí a sacar unas fotos nocturnas, estaba todo, no te digo que congelado, pero iba mirando el pastito y se veía ahí, así que no sé si no habrá caído una helada interesante anoche. El día de hoy nos esperan unos 12 kilómetros aproximadamente. Según el mapa dice que van a ser unas 4 horas de caminata, así que deberíamos poder llegar temprano, como fue el día de ayer, armar la carpa tempranito, lo cual está re bueno porque te permite disfrutar del refugio, descansar, que es súper importante porque si no, uno como que si llegas tarde
no lográs recuperarte bien para la travesía que sigue al día siguiente. Y encima, pasado mañana, nos espera el día más duro. Así que hoy hay que llegar temprano y descansar. I say I don't mind, but that's a lie. Thought we'd work it out. I've tried to live. Nos encontramos con un cartelito en el camino. Hemos hecho un poquito más de 3 kilómetros. Estamos por acá. Nos quedan 7,5 para Che, el igual día no de me dan hoy. las cuentas, estoy Sí, pensando. no. Cuando salimos había un cartel que decía 12 y acá la cuenta da 10,5. Hay bastante, ¿cómo se diría la palabra? Pero hay una Sí. palabra específica que no me estaría saliendo, che. Discrepancia. Exactamente. Hay mucha discrepancia entre las distancias que hay que caminar, así que bueno, vamos marcando y vamos viendo. Pero bueno, entre 10,5 kilómetros y 12 va a estar la caminata del día de hoy, pero las vistas son muy lindas. Atrás del cartel es todo el Valle de los Perros y el glaciar que se asoma ahí atrás, miren qué belleza, es el glaciar Perros. Now I'm just waiting for love, waiting for love. Try to forget about you makes me restless. Waiting for love, waiting for love. I don't know what else I can do. It's hopeless to be holding on to you. Llevamos 11 kilómetros y esta subida está bien pronunciada y hay muchas personas sentadas acá viendo, así que la vista puede ser muy linda. A ver. ¡No! ¡Ay, qué buena laguna con ese glaciar! ¿Qué tal el almuerzo de hoy? No sé qué tal el almuerzo, pero la vista del almuerzo de hoy. Disfrutamos de almorzar acá frente a la laguna, al glaciar. Encima está súper agradable, un solcito re lindo, así que lo mejor sin duda fue la vista. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep. Y ahora sí, bienvenidos a Camping Los Perros, 12 kilómetros con 20, caminamos 3 horas y media de caminata exclusivamente. Tardamos en total casi unas 6 horas entre todas las paradas y demás, a disfrutar, de contemplar unos paisajes muy lindos, a almorzar y demás. Así que ahora vamos a hacer, como en todos lados, registrarnos, y algo muy importante es para todos aquellos que sean extranjeros, es que tienen que traer la tarjeta de inmigración, además de su DNI o de su pasaporte, porque de esa manera vos te ahorrás de pagar un 19% de impuestos que se los cobran a los chilenos. Entonces es requisito, está indicado en todos lados, así que ahora vamos a registrarnos. Es muy lindo cómo va cambiando el paisaje y los lugares en todo momento. Miren acá, este camping está completamente dentro de un bosquecito, miren, todo tapado, y ayer estábamos como en un valle despejado. Vamos a hacer el check-in. Farewell, bye-bye. Let's have a talk. Ya hicimos el check-in. Recomendación el día que vengan acá, salgan temprano porque este camping es bastante chico, no hay tantos lugares. De hecho, este que está más o menos fue el único potable que encontramos. Y en este camping, por ejemplo, no hay agua caliente, solo hay agua fría. Así que recomendación, vengan temprano, así pueden encontrar un buen lugar de acampe. Nosotros vamos nuevamente a armar nuestra carpita. Ya tenemos la carpa lista, cada vez se llena más el campamento. Como todos los días, siempre aprovechamos a tomar unos mates por la tarde. Algo muy importante en todos los campamentos, por lo menos en los que hemos recorrido hasta el momento, y tenemos entendido que en los que vienen por delante también, hay electricidad para que uno pueda cargar sus dispositivos.
pero eso es en un horario limitado porque normalmente funcionan con generador. Entonces lo primero que hacemos es ir a conectar el reloj o el celular para aprovechar y poder cargar las cosas que uno necesita. De todos modos, siempre nosotros cada vez que vamos a la montaña aprovechamos y llevamos un power bank para poder cargar nuestras cosas en caso de que no haya disponibilidad acá. Por ejemplo, en el lugar del día de hoy hay electricidad solamente hasta las 19 horas. Este es el espacio común, se puede estar acá en la parte de afuera. En este camping sí se puede cocinar si uno necesita acá afuera, digamos, como última instancia, pero de todos modos lo ideal es que uno lo haga dentro del comedor. Este es el espacio, hay lugar para lavar y todo. Ahí tenemos los baños y acá hay el almacén, que es donde además uno hace el check-in, pero no hay tanta variedad como habíamos visto en el almacén del día de ayer. También hay para alquilar colchonetas y bolsas de dormir. En ninguno de los campings hay internet. Sin embargo, si uno quiere, puede comprar. Les vamos a dejar una lista acá con los precios, porque uno puede comprar por una determinada cantidad de horas, o inclusive si quiere comprarse internet, por ejemplo, para los 5 días que va a durar más o menos la expedición, y funciona en todos los campings. Así que para aquellos que les interesen, sepan que tienen esa opción. Si no, caso contrario, no hay ningún tipo de señal de celular. Y para terminar el día, una quinoa con vegetales a comer, recargar energía y descansar. Ya llevamos caminado 45 kilómetros desde que arrancamos y mañana se viene el día más duro de todos. Tenemos 17 kilómetros pero con muchísimo desnivel, así que nos vamos a dormir temprano porque mañana a las 6 nos levantamos porque a las 7:30 tenemos que estar caminando. Buen día, mi amor. Buen día, 5:58 de la mañana. Hemos dormido re bien, hoy no hizo tanto frío como anoche, pero ya estamos arriba, abrigándonos, alistándonos, porque hay que salir tempranito de acá. En casi todos los campamentos hay un límite, hay un límite de horario de dejarlo, digamos, de hacer el checkout, pero a la vez hay un horario también en cual uno debe salir acá para empezar a caminar por una cuestión de seguridad y que pueda completar el sendero. Como máximo, nosotros acá a las 8 deberíamos irnos. Nuestro plan es salir antes para tener más tiempo, así que ya estamos arriba organizando todo. Desayuno listo por acá. Cafecito, pan, palta, unos frutos secos, mermelada con galletitas, recargar energías para caminar. Son las 7 menos 5, ya prontito arrancamos. 8 menos 10 minutos de la mañana, ya estamos en camino. Acá está el cartel. 10 horas, dice. Esperemos o deseamos que sea un poquito menos, pero no, por todo lo que estuvimos viendo, entre 10 y 12 horas de caminata el día de hoy. El pronóstico anuncia buen clima, con lo cual es importante para el día de hoy porque vamos a llegar al punto más alto de toda la travesía, que es el paso John Gardner. Y va a ser una de las mejores vistas que tengamos el día de hoy, pero es el día más duro, el más difícil que tiene esta travesía, pero muy motivados para poder disfrutar nuevamente de ver los campos de hielo patagónicos. Allá vamos. Miren qué belleza, cómo ha llegado el otoño. Miren el color de los árboles, miren ese rojo, una mezcla entre rojo, verdes, amarillos. La verdad que está hermoso. El clima hoy está un poco más hostil, el viento está muy frío. Por suerte, el sendero se va metiendo dentro del bosque, como acá, y está mucho más agradable. No hace frío, pero el viento está helado, entonces cuando uno queda al descubierto se siente un montón el frío. El sendero viene todo por adentro, los bosques de lenga. Estamos llegando a los 800 metros de altitud. El día de hoy, en el paso Gardner, tenemos que llegar a los 1250 metros de altitud.
última subida. Aparentemente en aquel palito que se ve allá arriba ya estaríamos llegando al paso John Garner. Así que vamos, últimos kilómetros. Ya el viento que hay es terrible. A ver. Sí, 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 sí. Ya se ve, ya se ve. ¡Llegamos! ¡Wow! ¡Qué belleza! Esperemos que se esté escuchando porque, no saben, el viento que hay nos está calando los huesos, eso sí. Y es una locura. Bienvenidos al paso John Garner, el punto más alto de esta travesía. Y con ustedes los campos de hielo sur. Todo ese glaciar que se ve ahí es el glaciar Grey, que vamos a estar rodeando y acompañando los próximos días. Qué belleza de lugar. Y ahora estamos más cerquita. ¡Oh, mirá para la derecha! Qué zarpado lugar, por favor. Qué impresionante. Ah, es hermoso esto. Increíble. Miren lo que es esta inmensidad. Ya estamos emprendiendo la bajada porque la vista es hermosa, pero está súper frío. En realidad hay mucho viento, entonces el cuerpo se empieza a enfriar y antes de que eso pase, preferimos seguir bajando. Y miren la vista de la parada para comer algo que vamos a tener hoy. No, esto es una locura. Este glaciar acá, el principal, es el glaciar Grey y ese lago que se ve acá al fondo es el lago Grey. Pero además se ven glaciares por todos lados. Es realmente fascinante este lugar. Llevamos casi 6 kilómetros, 3 horas de caminata. Vamos a aprovechar a comer algo. Acá de este lado no hay viento. En realidad, arriba no había tanto viento. O sea, obviamente estás en el medio de un paso, entonces hay más viento de lo normal, pero por suerte nos ha tocado un día súper agradable y poder contemplar esta vista es un paraíso. I can see it in your eyes. I can feel it in your touch. I can hear it in your voice. Hoy caminamos todo el día prácticamente bordeando el glaciar Grey. Qué locura. Miren, y ya estamos llegando acá al final donde comienza el lago Grey. Qué locura la caminata del día de hoy. All these broken pieces will be scattered in the wind. Y hemos llegado a un punto muy icónico acá en todo este circuito, que son los puentes colgantes. Nos vamos a encontrar con 3 puentes en el camino, así que ahora vamos con el primero. Pero se miren, mueven bastante. Y el tamaño que tienen. ¡Wow! Miren lo que es la vista del glaciar. We put up with it for far too long. Some people change when they grow old. But I don't. Qué zarpado pasar por este puente colgante. No, increíble. Con esta vista, miren lo que es. Una locura. Nos hemos desviado un par de metros del sendero para venir al mirador del glaciar Grey. O sea, es el mismo glaciar que hace todo el día que venimos rodeando todo por acá. La verdad es que no nos hemos cansado de apreciar el glaciar este durante todo el día. Segundo puente. Hay que ir mirando las tablas. Ah, lo que se mueve. Ah, da mucho vértigo. Miren lo que es. Y el tema es que como las tablas están separadas,
hay que mirar sí o sí para abajo. Miren, y encima acá, por ejemplo, falta una tabla. Entonces hay que mirar para abajo y te da un vértigo. Y hemos llegado al último puente colgante que tiene un plus. Miren los témpanos flotando acá al lado. Salud para este día, ¿no? ¡Salud! Hemos concluido el día más duro de esta travesía. Uy, qué Es rica cerveza. Una cerveza merecida para, después de tanto esfuerzo, 16 kilómetros, 3 me marcó mi reloj. Fueron casi 10 horas en total desde que salimos del otro refugio. Vale el trago. Salud. Este camping es re grande, se ven un montón de carpas. Ahora llega el momento de armar la nuestra. Hemos encontrado un lugarcito que está bastante lejos, así que llegamos y la armamos. Buen día, amaneciendo desde el Camping Grey. Hasta el momento es el camping más grande en el que hemos estado. De todos modos, se repite más o menos la lógica. Tenemos el lugar para que uno pueda hacer el check-in del camping, baños, el quincho, el área de la cocina. Hoy hay un mercadito, tiene bastantes cosas. Hasta ahora es donde más cosas venden. Por ejemplo, había inclusive hasta para comprar fiambre. Hay todo este área acá de mesitas. Acá tenemos las duchas que estaban muy calientes, las duchas más calientes que hemos tomado en estos días, espectaculares. Y por acá sigue lo que es el área del refugio para aquellos que quieren dormir en camas, que acá sí hay, y allá al final hay un bar. Por lo pronto nosotros vamos a arrancar nuestra mañana por acá desayunando afuera, que está fresco pero está lindo, agradable. Todo lo que les hemos mostrado hasta acá corresponde netamente al circuito operandi, o más conocido como la O. A partir de acá es el punto donde se mezcla la gente que está haciendo la O con la gente que está haciendo la W. Vamos a dejar acá un mapita bien en este punto. Vamos a empezar a bajar, sería por la patita de la punta del circuito de la W. Y les vamos a hacer un repaso de los gastos que hemos tenido en lo que es campamento, pero como les hemos contado a lo largo del video, uno podría llegar a gastar un poquito menos si consiguiera, como fue en nuestro primer campamento, el sitio de acampe, llevar su propia carpa, que no había disponibilidad, o bien gastar un poquito más en algunos casos en los que uno quiera la carpa armada con bolsa de dormir, o en este caso que hay refugio que en los otros no había. Hay para alquilar también colchonetas, almohadas, como que en caso de querer más confort uno tiene varias opciones para elegir. Obviamente cuanto más cosas uno tiene que acarrear, son muchos kilómetros para caminar y el peso se va sintiendo. En Cerón gastamos, que era un camping simple que no incluía la bolsa de dormir, pero nos la dieron. Nos costó $210, es decir, $105 por persona. Después, en el camping de Dixon, que para nosotros ha sido el más lindo hasta el momento por la vista, acampar ahí frente a la montaña, hermoso, ubicado para nosotros hasta el momento nuestro favorito, ahí nos costó $11 por persona, $22 pagamos la parcela para los dos para llevar nuestra propia carpa. Lo mismo pasó en Dixon y el mismo valor en Campamento Grey, que es donde estamos ahora. Con lo cual hemos gastado 22 más 22 más 22, son 66 más 210. Con lo cual gastamos $276 de alojamiento, sería para toda esta primera etapa. Y en comida no hemos gastado nada porque trajimos toda nuestra comida. Compramos el pan casero, unas galletas y la cerveza que tomamos ayer, que hay en algunos campings, hay también almacencitos para gastar, pero si uno trae toda su comida no tiene ese gasto. También en algunos, por ejemplo en Cerón había para comprar algunos postres o cosas así. Uno también puede, si quiere, comprar comida. No sabemos si está disponible en todos. Si uno no quiere acarrear tanto peso, puede comprar.
Por ejemplo, el precio del pan pagamos 5.000 pesos, la cerveza 7.000. Y, por ejemplo, para que se hagan una idea, compramos quesos para unos sanguchitos, nos costó 4.000 y un paquetito de jamón 3.000. Así que más o menos como para que se hagan una idea. Obviamente que los precios son mucho más caros que si uno va al supermercado en la ciudad grande, así que por eso si uno quiere abaratar vale la pena cargar la mochila y traer comida. Vamos a desayunar, estamos tomando unos mates calentitos. Hasta el momento llevamos caminados. Vamos al supermercado. Hasta Cerón caminamos 14,16 kilómetros. Después, hasta Dixon caminamos 18,33 kilómetros, que fue el día más largo. Después caminamos 12,2 kilómetros hasta Perros. Y ayer hasta Grey caminamos 16,36, el día más duro de todos. En total llevamos 61 kilómetros caminados. Un par de datos extras con respecto a la o al circuito grande, que se puede hacer solamente entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, porque luego de esas fechas el circuito cierra. Ustedes están viendo este video en el mes de abril, nosotros hemos hecho esta actividad la última semana de marzo. Con lo justo. Y la verdad es que yo creo que salvo por el hecho de que si uno viene más en verano vas a tener días más largos, lo cual eso está muy bueno porque en días en los que la caminata se hace larga y llegas tarde al camping y demás y es como que armaste la carpa y al ratito ya te fuiste a dormir. Fuera de eso, la verdad es que me gustó mucho hacerla en esta época porque están los árboles todos rojos, naranjas, viniendo el otoño por delante y me pareció muy lindo. Y con respecto a la dificultad de las caminatas, es un esfuerzo que se va acumulando día a día. Entonces uno va cargando peso y tiene que estar acostumbrado a caminar muchos kilómetros. Pero la verdad que los primeros 3 días el camino fue tranquilo, obviamente es camino de montaña con subidas y bajadas, tiene desnivel acumulado, pero con tiempo y tranquilidad se hace. El día de ayer nos habían alertado un montón que era el día más duro, es el día más duro, es el día más largo, caminamos 10 horas, pero a nuestro entender es una caminata que no tiene gran dificultad. Si uno sale temprano, con tiempo y va tranquilo, se puede hacer sin problemas. Por supuesto que para hacer este circuito uno tiene que estar en estado físico y poder caminar la cantidad de horas y de kilómetros que implican el circuito, ¿no? Porque en un montón de lugares nos van cruzando los guardaparques o porque llegas ahí y te dicen, bueno, esta es la hora límite del sendero. Otro dato que por si les interesa y les sirve, conocimos unas personas que estaban haciendo este circuito con muy poquito peso, pero habían contratado a una persona, a un porter, para que les lleve su carga. Es otra manera de que uno pueda alivianar su carga y hacerlo más tranquilo. Y estamos lejísimos todavía, nos quedan muchísimos kilómetros, nos queda más de la mitad. Mira, o sea, hoy le hice una captura de pantalla y nos quedan por delante, según lo que dice el GPS, si está bien, 50 kilómetros hasta llegar al motorhome y después el tramo de que van a ser unos 20 kilómetros de subida al Mirador de las Torres, el punto más icónico que tiene el parque. Así que todavía no hemos llegado ni a la mitad de todo lo que tenemos que caminar. La verdad que viene siendo una experiencia increíble. Vamos a desayunar, recargar energías y seguir caminando. Así que si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal, activa la campanita para no perderte el próximo video, que se viene la parte más icónica y la parte más famosa de Torres del Paine. En el próximo video te vamos a estar compartiendo todo lo que es el circuito W de Torres del Paine. Nos vemos en un próximo episodio.